Listo, Pepe, ya estamos en línea. Muy bien, muchas gracias, Vero. Pues vamos a comenzar el día de hoy con esta transmisión en vivo y pues tenemos aquí con nosotros a Joana Karen Saavedra Ábalos. Ella pues es guía de aquí de Morelia, Michoacán, pues ella es egresada de la carrera de Hospitalidad Turística en el Colegio Conalep Morelia 1, estudiante del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, ha trabajado como guía desde el año 2008 y donde inició en la parte de tours de leyendas, y desde el 2010 ha estado trabajando en tranvías y actualmente trabaja en la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán y en el tranvía Guayangareo. Ella estudió la carrera técnica de gastronomía en el Instituto CETBA, es amante de los bordados, de la comida tradicional, de los pueblos mágicos y obviamente pues del pueblo mágico de Sinsunzan también, que es uno de los más hermosos de aquí de Michoacán. Ha hecho la ruta Sinsuni, la cual es vivencial, involucra cocineros tradicionales, artesanos, y lleva a conocer a Sinsunzan como la capital del Imperio Purépecha. Y ha trabajado en callejoneadas y en leyendas. Está en la Dirección de Promoción de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, en el Departamento de Relaciones Públicas, y desde donde puede trabajar actualmente como guía de turistas. Entonces, pues demos la bienvenida, le cedemos el micrófono a Karen o a Kale, que le decimos de cariño, para que nos platique hoy un poquito de lo que es Morelia, Michoacán. Bienvenida, Kale. Hola, Pepe, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y pues sí, vamos a platicar de la ciudad de Morelia, ciudad de la cantera rosa. Vamos a conocer, estoy segura que después de esta presentación va a haber mucha gente interesada en conocer nuestra ciudad. Tenemos una ciudad muy hermosa que desde el 13 de diciembre de 1991 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 1113 monumentos históricos, 1113 razones para visitar nuestra ciudad, además de su sabor que tenemos, un sabor muy, muy distintivo en esta ciudad, nuestra cocina que nos caracteriza a los michoacanos también como patrimonio de la humanidad, pero ahorita vamos a enfocarnos más en la ciudad de Morelia. La ciudad de Morelia, fundada en 1541, la ciudad de la antigua Valladolid, como muchos la deben conocer como la antigua Valladolid, hoy Morelia, en honor a don José María Morelos y Pavón. Es una ciudad que dentro de la zona centro de nuestro país es de las más visitadas. Tenemos una muy buena conectividad con ciudades como México, Guadalajara, León, que son las ciudades que más llegan a visitarnos aquí Morelia. Entonces, vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de la historia de esta ciudad. Y bueno, iniciando, aquí yo quise presentarles 3 de las imágenes que son más reconocidas por los turistas, que más les gustan y que para mí son también de las más bonitas que tenemos aquí en nuestra ciudad. De inicio, nuestra catedral icónica, ícono representativo de la ciudad, nuestra fuente de las Tarascas en la parte inferior y en la parte de medio la famosa calle del Nigromante. A mi gusto, la calle más hermosa que tenemos aquí en el centro histórico de nuestra ciudad, y espero que les guste esta presentación. Antes sí les quiero comentar que la mayoría de fotografías que vamos a presentar hoy, salvo 2 o 3 fotografías, pero la mayor parte de ellas son fotografías que se han tomado dentro de los recorridos que he tenido la oportunidad de hacer y que se ha compartido con turistas. Entonces es algo muy padre porque Morelia tiene unos lugares y escenarios hermosos para fotografías que se lleven muy buen recuerdo de nuestra ciudad. La siguiente, por favor. Hablamos de Morelia como joya virreinal de América, una ciudad que, como yo les decía, fue fundada para el año de 1541. Somos la tercer capital que tuvo nuestro estado. La primera fue Sinsunzan, hoy en día Pueblo Mágico, lugar de colibríes. Después, ya a la llegada de don Vasco de Quiroga, se trasladan los poderes eclesiásticos hacia Pátzcuaro, la puerta de entrada al cielo, o el lugar que se tiñe de negro, y ahí se declara Pátzcuaro la segunda capital. Finalmente, la última capital que tiene nuestro estado es la ciudad de Morelia. Desde el año de 1541 se funda esta ciudad sobre la loma del antiguo valle de Guayangareo. En vocablo mexica quiere decir loma larga y achatada o loma larga y plana, además de que estas son
las características que tiene el centro histórico de la ciudad de Morelia. Dicho está de paso, pues el centro histórico de Morelia es el segundo centro histórico más grande que tenemos en la República Mexicana, únicamente nos está superando en tamaño la Ciudad de México. Aquí en Morelia pues tenemos un centro histórico con 219 manzanas y 1,113 edificios que fueron inscritos para que la UNESCO declarara Morelia Patrimonio de la Humanidad. El hecho de que un edificio sea catalogado como monumento histórico debe de cumplir con ciertas características, entre ellas tener al menos el 80% de su construcción original y por lo menos entre 100 y 150 años de vida. Características que 1,113 espacios de nuestro centro histórico han cumplido y que al día de hoy la UNESCO, el INAH, pues siguen protegiendo el centro histórico de la ciudad de Morelia. Esta imagen que yo les presento aquí es una imagen del Centro Cultural Clavijero, el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, lugar donde inició sus estudios, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, y es hoy en día uno de los espacios más visitados por nuestros turistas aquí en la ciudad de Morelia. ¿Continuamos? Y bueno, ¿qué más tenemos en Morelia? Yo les decía, son 1,113 monumentos históricos, somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde diciembre de 1991, pero más allá de nada más conocer el centro histórico de Morelia, tenemos la fortuna de contar con 14 tenencias. 14 tenencias tiene nuestra ciudad y entre ellas pues vamos a encontrar una, la más famosa yo considero que sin duda alguna esa es la tenencia de Capula. La tenencia de Capula vale la pena visitarla porque esta tenencia nos aborda muchísimo a la Noche de Muertos con su feria de la Catrina, que vale la pena conocerla, y durante todo el año, no nada más ahorita, sino durante todo el año pueden conocer la Feria de la Catrina, también pueden, bueno, la Feria de la Catrina para Noche de Muertos, pero pueden visitar los talleres de alfarería, donde los alfareros de ahí de Capula se dedican a la producción de catrinas durante todo el año, además de que pueden los días domingo degustar un mole riquísimo ahí en Capula también. Si tienen la oportunidad, vale la pena que lo visiten. Alfarería Punteada también vale la pena conocer y es uno de los espacios más bonitos. También tenemos espacios naturales que pueden conocer dentro de las tenencias, conocer la tenencia de Tiripetío, que nos aborda la historia de los agustinos aquí en nuestro estado y son un sinfín de cosas las que hay que conocer aquí en la ciudad de Morelia. Muchas veces cuando hablamos de Morelia creemos que únicamente es nuestro centro histórico, pero más allá del centro histórico tenemos muchísimas cosas que valen la pena conocerse. Tenemos, como les decía, las tenencias, tenemos un orquidario, tenemos también uno de los zoológicos más hermosos de América Latina, que si tienen la oportunidad de conocerlo, vale muchísimo la pena y esperemos que sí pronto los podamos tener de visita aquí en nuestra ciudad. ¿Continuamos? Bueno, históricamente hablando, nuestra ciudad ha jugado un papel muy importante en la historia de México. Somos cuna intelectual de la independencia de México. El movimiento de independencia sabemos que si bien está ya en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, pues inició ideológicamente hablando aquí en la ciudad de Morelia. Tenemos en 1809 la conspiración de Valladolid, aquí en la ciudad, ahí contra esquina de la catedral, hoy en día Vancomer, y ustedes pueden encontrar una placa que nos habla acerca de las juntas de conspiración para la independencia de México. Pero 3 personajes que han marcado la historia de nuestro país nacieron también en esta ciudad. Fue el caso del señor José María Teclo Morelos Pérez y Pavón. Morelos nace en esta ciudad un 30 de septiembre de 1765. La señora María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como la corregidora de Querétaro, 2 cosas aquí porque el corregidor era su marido y ella no era de Querétaro, ella nació aquí en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. También nace en el mes de septiembre, pero para el año de 1768. Y finalmente un personaje al que la historia de México tristemente lo ha pintado como un traidor a la patria, pero que si nos adentramos a la historia de este personaje, pues sabemos que no fue así. El señor Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. 27 de septiembre de 1783 nace en esta ciudad. Había un portal en el centro, bueno, todavía existe este portal en el centro que llevaba su nombre, el portal de Iturbide. Hoy en día es el portal Galeana, entonces si tienen
poquito de oportunidad de visitar, cuando vengan Morelia a visitar la casa natal de Morelos, es uno de los espacios más interesantes. Nuestra ciudad jugó un papel muy importante, como yo les decía, en la época de la independencia. Tenemos el Colegio de San Nicolás como cuna intelectual de este movimiento. Si bien la Revolución Mexicana no tuvo tanta repercusión en nuestra ciudad, pues la independencia sí. La independencia se forja precisamente aquí en la ciudad de Morelia. ¿Continuamos? Sin duda alguna, de los espacios más hermosos y el lugar más icónico de nuestra ciudad, pues va a ser nuestra catedral. Don Vicente Barroso de la Escayola, un arquitecto de origen italiano, fue el encargado del diseño de la Catedral de Morelia. Es una catedral que al turista le sorprende cuando escucha cuántos años tardaron en construirla, porque estamos hablando que la construcción de catedral no se dio en 10, 8, 9 años. La construcción de la catedral de Morelia, estamos hablando que fue un periodo de 84 años. De 1660 a 1744 es que se construye esta catedral, única en toda la República Mexicana, porque está dedicada a Cristo en toda su totalidad. Siempre que vamos a una ciudad, nuestra catedral va a estar dedicada a un santo, a una virgen o a un apóstol. En el caso de Morelia no es así. Nuestra catedral se dedica completamente a la transfiguración de Cristo y es de las pocas, si no la única en México, que está orientada hacia el norte y no hacia el poniente. Yo me imagino que no nada más está viendo esta presentación gente de aquí de Michoacán o de Morelia, probablemente esté gente de otras ciudades. Si hacen un ejercicio y se van a la catedral de su ciudad y la ubican de frente, van a ver que la catedral no estará orientada hacia la avenida principal. La catedral siempre, por lo regular, está orientada hacia la plaza principal. En el caso de Morelia no es así. Nuestra catedral está mirando de frente a la antigua calle Real, la avenida principal de la ciudad de Morelia, hoy en día la avenida Francisco y Madero. Vemos al centro del altar mayor de catedral un manifestador o la custodia, que es elaborada en oro y plata, que representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos también al fondo el órgano monumental San Gregorio Magno, traído desde Alemania en el año de 1905. La Catedral de Morelia es sede del Festival Internacional de Órgano de Morelia, el cual se festeja a finales del mes de noviembre. En esta ciudad vienen organistas de talla internacional a tocar este que está considerado entre los órganos más grandes del mundo. Si tienen la oportunidad de visitarnos en la época del Festival de Órgano o en cualquier otra, vale muchísimo la pena. Nuestra catedral, la verdad es que necesitaríamos tan solo una plática únicamente para poder abordar todo lo que tiene nuestra catedral, porque son 84 años de construcción. Imagínense ustedes todo lo que pasó durante ese periodo y todo lo que tenemos para compartir de nuestra catedral. Sin lugar a dudas, es el icono más representativo que tenemos aquí en la ciudad de Morelia y el cual atrae muchos turistas hasta nuestra ciudad cada fin de semana por el encendido escénico de la catedral, este que se lleva a cabo todos los sábados a las 9 de la noche, un espectáculo de pirotecnia que si tienen la oportunidad de disfrutarlo, vale muchísimo la pena. Nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí pues estamos viendo ya una imagen de nuestra catedral completamente iluminada. Ver la catedral de día es hermoso, pero de noche es un espectáculo maravilloso. La catedral de Morelia, cabe destacar que su sistema de iluminación corre a cargo de las personas que mantienen el sistema de iluminación, que diseñan el sistema de iluminación de la Torre Eiffel allá en París, Francia. Así es que si verla de día es hermoso, de noche créanme que se van a enamorar y les va a encantar poder asistir a un encendido escénico de nuestra catedral. ¿Continuamos? ¿Qué tenemos más para conocer aquí en Morelia? Yo quise arrancar con la catedral porque sin duda alguna es un icono representativo, pero en la parte histórica tenemos el antiguo Colegio Seminario Tridentino de Valladolid, dedicado a San Pedro y San Pablo. Hoy en día lo conocemos como el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, que es el nombre completo de nuestro estado. Sin duda, conocer Palacio de Gobierno es uno de los edificios más hermosos, pero vale la pena por una de las joyas más hermosas que tenemos en esta ciudad, y son los murales del maestro Alfredo Zalce. Alfredo Zalce está considerado como el máximo artista plástico
que hemos tenido aquí en el estado de Michoacán, y en la década de los años 60, durante el mandato como gobernador de David Franco, él se dedica a plasmar 3 murales que nos hablan acerca de Hidalgo y su importancia en la historia de México, que es este que estamos viendo aquí, que está en el cubo de la escalera principal de Palacio de Gobierno. Tenemos el mural de la Fundación de Valladolid, que nos habla precisamente de esa fundación, desde que era el Valle de Guayangareo, el arribo de los franciscanos hacia 1531, hasta la parte que aborda del movimiento de la Revolución Mexicana, pasando por todos los cambios de nombres que ha tenido nuestra ciudad, además de compartirnos también los momentos históricos que ha vivido esta ciudad. Y también nos vamos hacia el otro lado del Palacio de Gobierno, donde podemos conocer el mural de Gente y Paisajes de Michoacán. Nos habla acerca de la región de la Tierra Caliente, vemos la región de la costa, la región lacustre, y vale la pena conocerlo. Está justo frente a la Catedral de Morelia, este edificio del siglo XVIII que fuera diseñado por el arquitecto Tomás Huerta y que se construye entre los años de 1760 a 1770. Si tienen la oportunidad de conocerlo, no hay costo para ingresar, solamente se registran en la entrada y con todo el gusto del mundo pueden ustedes conocer los murales, tomar fotografías, porque aquí en este mural que yo coloqué del lado derecho, solo vemos la parte que nos habla de la independencia de México, pero este mural que está en el cubo de la escalera principal, como yo les mencionaba, no solamente aborda la parte de la independencia, tenemos una parte que nos habla acerca de las leyes de reforma, tenemos una parte que nos habla acerca de don Porfirio Díaz, la parte de la Revolución Mexicana, la industrialización de México, que vale la pena que lo conozcan, porque está plasmado muchos de los momentos más importantes de la historia de nuestro país. Aquí yo hago un hincapié muy importante porque es el único mural, o de los pocos donde podemos ver aquí en Morelia, la figura de Agustín de Iturbide, el cual vemos lleva la corona sobre su mano hacia espaldas, y la verdad es que Agustín de Iturbide es uno de los personajes más importantes de la historia de México y que orgullosamente nace también aquí en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. ¿Continuamos? Este espacio que estoy presentándoles aquí orgullosamente para todos los que somos egresados de la Universidad Michoacana, pues nos llena de orgullo hablar del Colegio de San Nicolás. Colegio de San Nicolás, fundado en 1540 en Pátzcuaro por órdenes de don Vasco de Quiroga, una institución que se dedicó a la formación de sacerdotes y que más tarde al traslado de los poderes civiles y eclesiásticos se trasladaría de Pátzcuaro a Valladolid, fusionándose con el antiguo Colegio de San Miguel de Guayangareo, el cual estaba a cargo de los frailes franciscanos. Sin duda alguna, hablar del Colegio de San Nicolás es adentrarnos a la historia precisamente del movimiento de independencia. En este lugar, don Miguel Hidalgo ocupó el cargo de alumno, profesor, tesorero y rector. Don José María Morelos y Pavón también cruzó por las aulas del Colegio de San Nicolás, graduado con honores. Hoy en día es considerado como monumento nacional al ser cuna intelectual de la independencia de México y orgullosamente es el aula mater de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fundada para el año de 1917 por el ingeniero don Pascual Ortiz Rubio. Tenemos que hablar un poquito aquí también, muy importante, de que el Colegio de San Nicolás tiene la Sala Melchor Ocampo, que nos habla acerca de la vida y obra de este personaje que fuera 3 veces gobernador del estado de Michoacán, secretario particular de Benito Juárez y redactor de las leyes de reforma. En honor a él es que nuestro estado lleva el nombre constitucional de Michoacán de Ocampo. En esta parte del Colegio de San Nicolás es el patio principal, y a la parte superior pueden conocer también el mural de Marion Greenwood sobre sociedad y economía Michoacán. Ese mural de Marion Greenwood pues nos lleva hablar precisamente de cómo Marion Greenwood, esta artista norteamericana, plasmaba toda la región lacustre hacia la década de los años 30. Es una precisamente de las artistas más importantes que tenemos en la historia del México postrevolucionario. Entonces, si tienen la oportunidad de conocer el Colegio de San Nicolás, vale muchísimo la pena porque es uno de los espacios que sin duda alguna
nos lleva a conocer la historia de nuestra ciudad. Además de esto, el colegio pues juega un papel muy importante, porque hoy en día la Universidad Michoacana se considera una de las instituciones más importantes, no solo aquí en el estado de Michoacán, sino también en todo nuestro país. Así es que si tienen la oportunidad de visitar el colegio, vale muchísimo la pena, además de que pueden conocer la sala Melchor Ocampo, donde van a poder ver ustedes el corazón de Melchor Ocampo conservado en un frasco con formol. Ahí van a poder ver parte de su ropa personal, su biblioteca, era uno de los hombres más preparados para su época. También van a poder ver ustedes ahí, muy importante, una bandera del Escuadrón 201 que representaría a México durante la Segunda Guerra Mundial. Así es que si tienen la oportunidad de conocer el Colegio de San Nicolás, pues vale muchísimo la pena. ¿Continuamos? Y bueno, nos vamos ahora a los espacios religiosos. Hablar de Morelia es hablar de uno de los centros religiosos más importantes que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Debemos de tomar en cuenta que el proceso de evangelización no fue el mismo en distintas regiones de nuestro país, y en este caso, pues la llegada de muchas órdenes religiosas fue la que aceleró también este proceso de evangelización. Perdón, quise decir el proceso de conquista. El proceso de conquista no fue el mismo en todas las regiones del país. En este caso, en Michoacán, tuvimos una conquista espiritual. Michoacán tuvo órdenes religiosas, entre ellas franciscanos, jesuitas, mercedarios, hablando aquí de Valladolid, monjas dominicas, monjas capuchinas, del caso de los dieguinos, que vemos aquí en la presencia del Templo de San Diego, que era una rama más de los frailes franciscanos. Por ello es que nuestra ciudad está llena de templos y conventos, y ahí hablamos ahorita un poquito también de esta parte de lo que son los remates visuales, todas estas calles que van a terminar ya sea en un templo o en un convento. Cabe destacar, muy importante, que en esta parte que estamos viendo aquí es uno de los templos favoritos para bodas, 15 años en la ciudad de Morelia. La lista de espera para casarse en el Templo de San Diego llega a ser hasta de 1 año o poco más de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque es el templo, después de catedral, yo me atrevo a decir el templo más hermoso de nuestra ciudad. En gusto de muchos turistas que me han comentado que les parece a ellos de los templos más hermosos. Este templo, bueno, en sus orígenes debemos de tomar en cuenta pues que fue un templo muy sencillo, perteneció a los dieguinos, una rama más de los frailes franciscanos, y debemos recordar que el franciscano tenía su voto de la humildad y la pobreza. Obviamente pues el templo tenía que ser con sus muros muy sencillos, ahora sí que la madera, hacia el liso, no tenía tanta ornamentación, pero para el siglo XX inicios llega un artesano que venía de Tlalpujahua, pueblo mágico, al oriente de nuestro estado, don Joaquín Horta Menchaca, quien se da la oportunidad de restaurar este templo. Don Joaquín Horta Menchaca, acompañado de alfareros de Capula, la tenencia que yo les mencionaba al inicio de la presentación, se dieron a la tarea de restaurar este templo y dejarlo hoy en día como una de las joyas arquitectónicas más bellas que tenemos en esta ciudad, con la minilla de oro de 23.5 quilates, sus flores en argamasa alrededor del templo. La argamasa, un material similar al yeso y que cabe destacar, son una ofrenda permanente a la Virgen de Guadalupe, además de que en el centro del altar mayor contamos con un Cristo, pasta de caña de maíz, réplica del Cristo original, que se encuentra en la capilla de la Tercera Orden, ahí en el pueblo mágico de Pátzcuaro. Si tienen la oportunidad de conocer el templo de la Tercera Orden, van a ver este Cristo original que dicen que para el año de 1636, si no mal recuerdo, porque ahí sí el dato me falla un poquito, pero si no mal recuerdo fue en 1636, el Cristo estaba en una posición recta. De repente, una mañana comienza a ladearse, la gente escucha las campanas del templo, acuden a este lugar, al templo, y van viendo que sin motivo alguno el Cristo comienza a irse de lado a lado hasta tomar una posición completamente encorvada, quedando a la altura más o menos de un dedo meñique entre la barbilla y el pecho. Hay quienes dicen que esto se asocia con la creencia de que el día que el Cristo llegue a tocar la barbilla con el pecho será la señal fatal de que el fin del mundo ha llegado. A decir verdad, también hay quienes
comentan que se debe al material con el que se elabora el Cristo, que se ha ido encorvando poco a poco. No sabemos, pero es uno de los Cristos que más llaman la atención aquí en la ciudad de Morelia y cuando visitan nuestro estado. Y si tienen la oportunidad, pues conozcan la verdad los murales también que hay al interior del Templo de San Diego que nos hablan acerca de este proceso de la evangelización. Murales de 1975 de Pedro Cruz de Santana Maya, Michoacán, quien nos plasma cómo fue el proceso de evangelización desde la llegada de los primeros franciscanos hasta la Nueva España, además de que nos habla pues cómo fue el culto a las deidades, cómo se tuvo que suprimir ese culto, cómo se fue inculcando la doctrina hacia la religión católica. Si tienen la oportunidad, vale muchísimo la pena conocer esta joya arquitectónica de nuestra ciudad. ¿Continuamos? Y uno de los espacios más hermosos y que debo de admitir que es de mis favoritos, durante la carrera en historia tuve la oportunidad de estudiar un poquito acerca de las monjas dominicas. Iba a ser un tema de tesis, te los comparto, pero por ahí ya tuvimos que cambiarlo por un tema muy, muy al opuesto que fue la parte del matrimonio. Pero mucho de las monjas dominicas, a mí me gustó mucho este tema, lo trabajé durante la carrera, y es que el papel de las monjas dominicas aquí en la ciudad de Valladolid fue un papel muy importante, una orden religiosa que ha cambiado la historia de nuestra ciudad, porque fue una orden que trajo la educación de la mujer hasta nuestra ciudad, inculcó la música al interior del convento. Aquí tenemos 3 imágenes del Templo y Conservatorio de Música de las Rosas. La primera imagen que vemos, iniciando de izquierda a derecha, es la calle del Nigromante, bajando ahí por Nigromante, antes de llegar a las escaleras de la tesorería de la Universidad Michoacana. Esa foto se tomó durante un recorrido. Nos queda de frente el Templo de las Rosas con sus 2 puertas, puerta izquierda abierta para la sociedad en general, puerta derecha solo se abría cuando una joven iba a iniciar su noviciado que duraba 1 año, y después de ese largo año las jóvenes nunca más volvían a salir de este lugar, ni después de muertas, ya que al fallecer eran enterradas en criptas que están en la parte trasera de cada conjunto conventual. Vemos hacia la parte superior, pero no se alcanza a distinguir muy bien en la foto, pero en la parte superior está Santo Domingo de Guzmán, fundador de las Dominicanis, la orden de los predicadores, conocida como la orden de los dominicos. La segunda fotografía es el interior ya de lo que fuera el antiguo convento dedicado a las monjas dominicas, hoy en día Conservatorio de Música de las Rosas, sede del coro conocido como los Niños Cantores de Morelia. Y vemos el Templo de las Rosas con sus 3 retablos barrocos hermosos, joya virreinal, que vale la pena que lo conozcan, su retablo dedicado a Santa Rosa de Lima, vida y obra de las santas, además del dedicado a San Juan Nepomuceno, vale muchísimo la pena. Entramos al Templo de las Rosas y vemos también esta parte del coro hacia espaldas, donde las monjas a través de un manto negro tenían que tomar la misa, pero no podían ser vistas ya por la sociedad. Ingresando al convento, la vida antes quedaba fuera, porque ya eran dedicadas a ser esposas de Dios. Aquí debemos de considerar, como yo les decía, que las monjas dominicas fueron clave para impulsar la educación de la mujer en esta ciudad. Recordemos que cuando ya las monjas se trasladarían al convento que hoy en día vemos sobre la calle Real, el templo de las monjas, como lo conocemos aquí en la ciudad de Morelia, pues el edificio permanece un tiempo solo hasta que en 1743 se funda el Colegio de Santa Rosa María de Valladolid en esta ciudad. Enfrente pues nos queda el Jardín Luis González y Gutiérrez, popularmente conocido como el Jardín de las Rosas, uno de los lugares más bonitos para conocer aquí en la ciudad de Morelia. Los sábados y domingos artistas locales llevan ahí algunas exposiciones de pinturas, de muchísimas cosas, y tienen la oportunidad de visitarlo, además de que pueden tomar un muy buen cafecito ahí en los lugares que están en el Jardín de las Rosas. ¿Continuamos? Y sin duda alguna, uno de los espacios imperdibles de Morelia, pues tiene que ser el antiguo convento de San Buenaventura. Este espacio es hoy en día el templo de San Francisco y la actual Casa de las Artesanías del estado de Michoacán. 1531, el año en que llegan los franciscanos hasta esta ciudad,
Aquí podemos ver en la parte izquierda, la fotografía de frente, tenemos al Templo de San Francisco y tenemos hacia un costado el Portal de Peregrinos, que es hoy en día la Casa de las Artesanías. Aquí se funda la ciudad de Morelia. Esta es la famosa Plaza Valladolid, 18 de mayo de 1541. Aquí se le da lectura al bando de fundación de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, la tercera o nueva ciudad de Michoacán. ¿Por qué tercera nueva? Pues porque somos la tercera capital que tuvo nuestro estado. Cabe destacar en esta fotografía, ahorita ya podemos ver ya una plaza libre de comercio ambulante, pero si nos vamos a fotografías de la década de los 90, este espacio ni siquiera se podía percibir así, porque el espacio que hoy en día es la Plaza Valladolid estaba ocupado completamente por los ambulantes. Ya desde hace unos años el comercio ambulante quedó completamente erradicado aquí en la ciudad de Morelia. Si tienen la oportunidad de conocer el Templo de San Francisco, ustedes cuando vayan a ingresar van a poder ver sobre la fachada principal unas conchas labradas en cantera. La concha representa la conversión del bautismo, representa la conversión hacia la religión católica, el sacramento del bautismo, perdón. Lo representa, a través de él, pues ya ingresaban hacia la nueva religión, que era la religión católica. Por eso casi por lo regular, también en el caso de Tzintzuntzan, si ustedes van a poder ver ahí en la fachada del templo también las conchas labradas en canteras. Nos habla, bueno, las conchas, esto nos habla acerca de la conversión hacia la nueva religión. Recordemos que el indígena tenía dos deidades muy importantes, Curicaberri, el dios del fuego y del sol, y la Zaratanga, que era una deidad asociada con la noche, con la fertilidad, la luna. Cuando llegan los primeros frailes hasta estas tierras, el cometido que tenían entre ellos pues era el proceso de la evangelización, obviamente. El proceso de conquista, a diferencia de otras regiones, en Michoacán fue una conquista espiritual. Imagínense ustedes este choque que se forma entre el indígena que tenía sus propias deidades, sus propias creencias, y la llegada de los religiosos y del español, cuando llegan con una imagen de Jesús. Para el indígena no representaba a una persona de importancia como lo tenemos ahora para la religión, porque para él era como ver una persona normal. El indígena tenía sus propias creencias. Se forma aquí un choque cultural muy interesante y que ha dado pie a muchos estudios de cómo el indígena tuvo que adentrarse ya hacia la religión católica, cómo el indígena tuvo que dejar de creer en sus propias deidades y creer en una nueva religión que era la religión católica. A la fecha, los indígenas purépecha todavía tienen su culto en Curicaberri, dios del fuego y del sol, pero también creen en la parte religiosa. Por ello es que Michoacán es un estado lleno también de celebraciones religiosas durante todo el año. Entonces aquí esta parte que nos habla de los franciscanos, pues es una parte muy, muy interesante y muy, muy importante. La verdad, conocer el proceso de evangelización, ya después la llegada de Vasco de Quiroga, cómo fue él evangelizando, cómo fue atrayendo a la gente, la formación de las capillas abiertas y todo esto, pues realmente es un proceso muy interesante. La foto del lado derecho es del patio de la Casa de las Artesanías, lo que fue el antiguo convento de San Buenaventura, hoy en día se convierte en Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán, donde ustedes pueden conocer muchísimo del trabajo artesanal que se elabora al interior de nuestro estado, desde los bordados de Tzintzuntzan, también pueden conocer, por ejemplo, las piñas de San José de Gracia, pasando también por las piezas de cobre martillado de Santa Clara del Cobre, pueden conocer las guitarras de Paracho, conocidas internacionalmente, los muebles de madera de Cuanajo, las catrinas de Capula, los bordados también que se elaboran en San Felipe de los Herreros, ese destilado muy hermoso que tenemos aquí en nuestro estado. Si tienen la oportunidad de conocer Casa de las Artesanías, pues vale muchísimo la pena. ¿Continuamos? Aquí, bueno, les presento, aparte, uno de los espectáculos que también atraen mucho a los turistas, pues es el video mapping que tenemos ahí en el Templo de San Francisco. Los sábados, acabando el encendido escénico de Catedral, la gente ya se reúne en la Plaza Valladolid, que está a unas cuadras de la Catedral, para conocer el espectáculo del video mapping. Y aquí podemos ver también en la parte de que yo les decía, de la Casa de las Artesanías, donde pueden encontrar toda la artesanía que se elabora al interior de nuestro estado. La parte de abajo, pues ya son las exhibiciones más grandes. En la parte superior, en la segunda planta de la Casa de las Artesanías, ahí pueden conocer ya por regiones. Continuamos.
Aquí, bueno, la Casa de la Cultura, de los lugares más hermosos de nuestra ciudad y de los lugares que más asustan, porque los turistas, los que somos leyenderos, no vamos a poder negarlo, que más de alguno tenemos una historia de algo que nos haya ocurrido en la Casa de la Cultura, y es uno de los espacios más atractivos. Ahí los tours de leyendas llegaban a ingresar hasta hace un par de años, pero si no, ahorita ya no se puede ingresar de un tiempo para acá por las noches con los turistas, en algunos casos. Entonces, si tienen la oportunidad, pues de día vale muchísimo la pena de conocer este espacio, el antiguo conjunto conventual del Carmen, diseñado por Fray Andrés de San Miguel. Cabe destacar que es uno de los espacios más hermosos y más fotografiados de aquí del centro histórico de nuestra ciudad. El convento, la parte del convento hoy en día es Casa de la Cultura, la parte del templo sigue conservando su uso original desde antaño hasta hoy en día, sigue conservando este uso. La parte del convento pues ya es Casa de las Artesanías, perdón, es Casa de la Cultura del estado de Michoacán. No nada más Casa de la Cultura, tuvo distintos usos durante algún tiempo también, aunque no lo crean, se dice que fue el basurero municipal, también fue una central de autobuses, de estos que conocemos como los guajoloteros, de ahí salían, y de un par de años para acá, pues ya fue la Casa de la Cultura, un espacio que se rescate, que la verdad vale la pena que lo conozcan, transitar por sus deambulatorios, conocer el famoso patio del Quijote con estas esculturas hechas en chatarra, vale muchísimo la pena. Yo los invito a que veamos, aquí debe de haber también muchos morelianos ahorita, veamos a nuestra ciudad con los ojos de un turista, no nada más con los ojos de caminar todos los días por el mismo lugar, no, conozcamos Morelia también por la parte de turistas. A final de cuentas, debemos de ser los embajadores de nuestra ciudad y créanme, veamos esta ciudad con ojos de un turista. Él ve donde nosotros veamos algo sencillo, el turista lo va a ver como algo grande y nuestra ciudad tiene muchísimas cosas hermosas que ofrecer y nosotros tenemos que ser los embajadores de dar a conocer toda esa belleza que tiene la ciudad de Morelia. ¿Continuamos? Y este espacio poco conocido, pero que la verdad vale muchísimo la pena que lo visiten, es la Pinacoteca del Templo de San Agustín. Una sala llena de pinturas que elaboran los agustinos ante el siglo XVI, siglo XVII, que vale la pena conocerlo y que nos lleva un choque muy interesante aquí, porque lo esotérico no tiene nada que ver con la parte religiosa, y aquí los agustinos nos plasman un calendario con los signos del zodiaco. Si tienen la oportunidad de conocerla, hay un horario especial para ingresar a la Pinacoteca y vale muchísimo la pena. Además de que ahí pueden conocer mucho de la historia porque salen del templo de San Agustín y a un costado nos queda la casa natal de Morelos. Van a Casa Natal de Morelos, ahí tenemos un costadito, el templo de San Agustín, ingresan a la Pinacoteca y se llevan una experiencia muy agradable de aquí de la ciudad de Morelia. ¿Continuamos? Y bueno, esta parte de los edificios también más hermosos, pues el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, lugar donde a la edad de 12 años daría inicio a su formación académica el padre de la patria, don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Ese es el nombre completo de don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo estudió aquí durante 2 años, es uno de sus precursores, el precursor de sus estudios fue Francisco Javier Clavijero. Si tienen ustedes la oportunidad de conocer el Centro Cultural Clavijero, es una de las oportunidades más hermosas aquí en nuestra ciudad, de los edificios más hermosos, además de que pueden conocer muchas exposiciones que se montan al interior de este centro cultural. La parte izquierda tenemos el antiguo templo, aquí muchos turistas llegan y se persinan, pero no, ya no es templo. Aquí sí les digo, ya no es templo. Si vemos hacia la parte superior, tenemos el campanario, no hay campanas, ya no es un edificio de carácter religioso, hoy en día es la biblioteca pública de la Universidad Michoacana. Y les hago hincapié en esto porque sí me ha tocado ver muchos turistas que llegan y se persinan y no, ya este edificio ya no es un templo, hoy en día es la biblioteca pública. Si tienen la oportunidad de conocerlo, pues vale muchísimo la pena. ¿Continuamos? Y ya nos vamos alejando un poquito del primer cuadro del centro histórico para irnos hacia el oriente del centro y conocer uno de los 2 íconos más representativos después de Catedral, nuestro acueducto
acueducto plasmado en un billete de circulación nacional hoy en día, que es el billete de 50 pesos, y nuestra fuente de las Tarascas. Hablamos en inicio del acueducto, no fue el primer acueducto que hemos tenido en esta ciudad, hemos tenido otros acueductos, este segundo ya de la segunda mitad del siglo XVIII, 1785 a 1789, cabe destacar que este acueducto que estamos viendo aquí, pues tiene 253 arcos que vienen de oriente a poniente, a diferencia del acueducto de Querétaro, que es muy famoso, aquí nos gana la longitud. Querétaro pues nos supera por la altura, 72 arcos de 24 metros de altura cada uno. Morelia son 253 arcos de 10 metros de altura cada uno. Si nos vamos a la parte inicial y a la parte final del acueducto, van a poder ver ustedes aquí algo muy importante. En la parte del acueducto, en la inicial y en la final, vamos a ver que los arcos, incluso lo pueden ver en el billete de 50 pesos, no alcanzan mucha altura, ni siquiera el metro de altura. A mayor altura de la calle, el acueducto tiende a hacerse más pequeño. En la parte ya central del acueducto es donde se basa para decir que cada arco mide 10 metros. Todos los arcos miden lo mismo, solo que a mayor altura de la calle, el acueducto tiende a hacerse más pequeño. En la parte derecha tenemos esta fuente la más hermosa de nuestra ciudad, reconocida a nivel nacional y me atrevo a decir que hasta a nivel mundial por los turistas que conocen nuestra ciudad de Morelia, y es la fuente de las Tarascas. Atzimba, Tzetzengar y Yerendira, las tres princesas del imperio purépecha, que están representando las tres capitales que ha tenido el estado de Michoacán. La primera Sinsunzan, la segunda Pátzcuaro y la tercera Valladolid, hoy Morelia. Hincada sobre la yácata, yácata significa amontonamiento de piedra, y alrededor de la yácata va impregnada la figura del caracol, que dentro de la mitología purépecha el caracol representa la fortaleza del hombre en la sociedad. Están cargando sobre sus brazos una peribana, una batea, un platón lleno de frutos, con los frutos típicos que se cosechan al interior del estado de Michoacán. Esta fuente ha causado un revuelo muy importante y muy grande. Debemos de platicar que para la década de los años 60, una mañana, misteriosamente Morelia amanece ya sin la fuente de las Tarascas, una fuente que era más pequeña, que era en piedra y está con cemento a colores. Pero en 1984 ya se coloca nuevamente la segunda fuente, más grande en bronce y diseño del escultor moreliano José Luis Padilla Retana. Hay quienes dicen que la desaparición de la fuente de las Tarascas fue también porque se comenta que en aquellos entonces, en aquel tiempo, al ser Morelia una ciudad tan católica y religiosa, la gente decía, ¿cómo tres mujeres indígenas semidesnudas en plena avenida principal, siendo nosotros una ciudad tan religiosa? La gente lo que no sabía era que el dorso descubierto representa la fertilidad de la mujer, es decir, que la mujer es fértil, es un ser capaz de darle vida a otro ser. Entonces, ya la gente pedía su fuente de las Tarascas, fue reemplazada por otra fuente. Ya después se tuvo que mandar a hacer la nueva fuente, ya diseño del escultor moreliano, don José Luis Padilla Retana, mismo que diseña el monumento a los constructores que vemos al inicio del acueducto, justo frente a la 21 zona militar. ¿Continuamos? Y aquí tenemos el monumento dedicado a don José María Morelos y Pavón. Erróneamente lo conocemos muchos como el caballito, y no, lo importante no es el caballo, sino quien va arriba del caballo, que es el personaje más, sin duda, el personaje más importante de la ciudad de Morelia. En honor a él, en 1828, el Congreso del Estado cambiaría de nombre a la ciudad de Valladolid, a la ciudad de Morelia. Valladolid, hoy Morelia. Morelia quiere decir, bueno, es el femenino de Morelos, y el vocablo IA, este sufijo quiere decir todo lo relacionado con o todo lo referente a. Morelia, lugar de Morelos. Este monumento se encuentra al inicio de la zona de monumentos protegidos por la UNESCO, justo frente a la Secretaría de Turismo, Facultad de Derecho, ahí está también del Templo de San Diego. Es uno de los monumentos ecuestres más hermosos que tenemos en nuestro país, y nos habla acerca precisamente de la historia del héroe de la independencia, que formaría parte, sería quien encabezaría la segunda parte del movimiento de independencia, don José María Teclo Morelos Pérez y Pavón. Morelia tiene dos fechas muy importantes. En Morelia celebramos en gran medida y a lo grande 18 de mayo, aniversario de fundación de la ciudad, y 30 de septiembre, el día en que nace don José María Morelos y Pavón.
Aquí vamos a ver el monumento ecuestre, cumple la regla de los monumentos ecuestres a nivel internacional, que nos señala la posición de las patas del caballo. Una pata al aire, el personaje que lo monta muere fusilado. 2 patas en el aire, el personaje muere en batalla, emboscada, combate, forma violenta o heridas de guerra. 4 patas sobre el suelo, el personaje habría muerto de forma natural. En este caso, la posición de las patas del caballo, pues el caballo, lleva una pata al aire, lo que nos indica que Morelos muere fusilado un 22 de diciembre de 1815, ahí en San Cristóbal, Ecatepec, en el actual Estado de México. Hoy en día Ecatepec de Morelos en su honor. O sea, la parte de enfrente y la parte trasera, 2 esculturas más de bronce que representan a la patria y a la libertad, que fue el legado postulado que nos deja don José María Morelos y Pavón, y a los costados vemos el relieve del pasaje del sitio de Cuautla y la redacción de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, monumento que fue mandado a traer desde Roma por órdenes del general Porfirio Díaz para conmemorar con él el primer centenario del inicio del movimiento de independencia, obra del artista italiano Giuseppe Ingilieri. ¿Continuamos? Y uno de los sitios más hermosos que tenemos aquí, ya pasamos a los atractivos turísticos, ya no de tanto de historia y religiosos, ya nos vamos al Callejón del Romance. Guanajuato es famoso por su Callejón del Beso. Guanajuato tiene este callejoncito allá en la ciudad, pero nosotros somos la competencia directa con el Callejón del Romance. Allá solo les piden un besito y como yo siempre le digo a mis turistas, en Guanajuato es un besito, en Morelia es el paquete completo. Acá es el romance. Este callejón toma su nombre por los versos de la obra titulada Romance a Morelia, escrita por el maestro Lucas Ortiz, quien a través de este poema nos lleva a conocer unos sitios muy hermosos del centro histórico, describiéndolos de una forma muy romántica. Este callejón, a lo largo de su historia, pues fue conocido como el Callejón del Jabón, el Callejón de la Bolsa, después fue el Callejón del Socialismo y actualmente lo conocemos como el Callejón del Romance. Aquí ustedes pueden visitarlo. Al inicio del callejón hay una cruz de metal donde las parejitas van y colocan su candado con la inicial de los nombres de ambos, la fecha importante, ya sea que se conocieron, se hicieron novios o algo importante para ellos, y con esto ya ellos están cerrando el amor, se dice, como una amarre que hacen ahí. Es la tradición del Callejón del Romance. Si tienen la oportunidad, vale la pena conocerlo. También lo visitamos dentro de las callejoneadas que tenemos y vale la pena conocer este espacio. ¿Continuamos? Ya estamos casi por terminar, ya nos faltan unas 2, 3 diapositivas. Nada, la que sigue, por favor. Aquí vamos a poder ver de este lado los remates visuales. Los remates visuales son de las cosas que más llaman la atención a los turistas en esta ciudad. Un remate visual es toda aquella calle que concluye, termina o se interrumpe con un templo. Aquí en Morelia, en el centro histórico, tan solo en el centro histórico, contamos con 23 templos y una catedral. Se tiene la creencia que todos los caminos conducen a Dios o a la salvación, tal y como la idea que el español trató de inculcar en esta ciudad. Y bueno, pues vamos a ver que sí es cierto, en Morelia sí se cumple, casi todos los caminos conducen a Dios, porque muchas de las calles del centro histórico van a terminar ya sea con un templo o con un convento. Del lado izquierdo tenemos el remate visual de la calle Benito Juárez, que nos conduce directamente hacia la catedral, y del lado derecho tenemos el remate visual de la calle del Nigromante, que nos conduce directamente hacia el templo dedicado a Santa Rosa de Lima, la primer santa de América Latina de origen peruano. Vale mucho la pena ver los remates de día, pero de noche es cuando se ven más hermosos. Entonces tenemos allá a la altura de la calle Juárez, frente al Templo del Carmen, ahí se forman 2 remates visuales muy importantes. Hacia el frente tenemos, bueno, la calle concluye precisamente con Templo del Carmen, ahí se interrumpe un poquito, pero tenemos también la parte del Templo de San José y hacia el otro lado la parte de la catedral. Cuando visiten Morelia vale la pena colocarse en este punto para llevarse una de las mejores fotografías nocturnas de la Catedral de Morelia. ¿Continuamos? Y los sabores de nuestra ciudad. Si bien no tenemos un platillo fuerte típico, sí tenemos dulces, ates sobre todo, y tenemos el gazpacho.
hablar del gazpacho, muchas veces nos imaginamos la sopa fría que hacen los españoles, pero no. En el caso de Morelia, el gazpacho es un cóctel de frutas en el que ustedes van a poder ver, por ejemplo, la piña, la jícama, con el mango, su quesito, chilito, vale muchísimo la pena. Y tenemos un mercado de dulces y artesanías, Valentín Gómez Farías, que vale la pena que lo conozcan. En esta parte ustedes pueden comprar mucha artesanía, muchos souvenirs de aquí de nuestro estado, pero ahí van a poder encontrar muchísimos de los dulces que se elaboran aquí en nuestra ciudad y sin duda alguna el ate es el más representativo. Pero para hablar de dulces, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Museo del Dulce, la dulcería más antigua de la ciudad de Morelia. Si tienen la oportunidad de conocerla a través de 5 salas diferentes, fundada en 1840, como los famosos dulces del paraíso, que originalmente se ubicaron en el portal de Iturbide, ahí frente a la Catedral de Morelia, hoy en día se ubica justo frente al Templo de las Monjas, que es un lugar icónico porque las monjas dominicas nos heredaron y nos trajeron desde la provincia de Andalucía y en España la tradición de elaborar el dulce más famoso de esta ciudad, que son los ates. Ellas llegan, traen la receta y la van perfeccionando y acondicionando acorde a los frutos que se cosechaban en esta región. Ahí ustedes van a poder ver, sin duda alguna, van a poder conocer ustedes una cocina tradicional de la época de la colonia, donde van a poder elaborar el ate como se hace en su caso de cobre con pala de madera y les van a dar la receta para que la compartan. Pueden conocer también la cocina, aparte de la cocina tradicional, pasan a una sala donde están las fotografías antiguas de aquí de la ciudad, una factoría, además del área de maquetas y una pequeña sala de cine donde les pasan un documental de toda la historia de los dulces en esta ciudad. ¿Continuamos? Por favor, ya me quedan, creo que son 2 diapositivas más. Esta ya la voy a abordar por encimita porque ya hablé de Capula al inicio. Si tienen la oportunidad de conocerla, porque la Noche de Muertos es muy representativa porque es patrimonio de la humanidad y Michoacán es uno de los estándares para hablar de Noche de Muertos, sin duda alguna. Pero si tienen la oportunidad, visiten Capula con su Feria de las Catrinas. Ahí es el inicio del circuito de la Noche de Muertos. Sin duda alguna, una de las fechas más importantes y que más turistas percibimos aquí en nuestro estado y que yo estoy segura que pasando esta pandemia vamos a tener la oportunidad de que tengamos muchos visitantes para la Noche de Muertos. Créanme que les va a gustar, es una tradición, es para el pueblo indígena la tradición más importante que ellos tienen, pero nosotros también la damos a conocer al turista, involucrando el respeto hacia la tradición y hacia lo que el indígena esa noche como convive con sus pasados que vienen ese Día de Muertos. Entonces vale la pena, la verdad, que vengan a conocer Noche de Muertos y que visiten nuestro estado. Y me parece, creo que es la última diapositiva esta o nos queda una más, es la última. Espero que les haya gustado y que se les haya hecho atractiva esta plática para que conozcan nuestra ciudad, visiten nuestro estado y aquí los vamos a estar esperando. Muchas gracias, Kale. Muy interesante toda la información que has compartido el día de hoy con nosotros. Pepe. La verdad, pues muy contentos de presumir nuestra ciudad. Ya he tenido el gusto de trabajar en equipo contigo y con mis compañeros para presumir el destino de Michoacán. Y pues qué buena onda que nos hayas acompañado el día de hoy en esta presentación. Y pues creo que queda buen sabor de boca de todos los que no conocen y pues todos los que somos de aquí, pues con más gusto nos sentimos orgullosos de todo nuestro patrimonio y plasmado en esta presentación por parte tuya. De los comentarios, No, pues sí, un adelante, honor que me hayas un honor que me hayas invitado y que me haya tocado presentarles la ciudad de Morelia. Desde la parte, fue como hacer un pequeño recorrido por nuestra ciudad. La verdad es que tenemos una ciudad muy hermosa que vale la pena que ya pasando todo esto los turistas vengan, conozcan, disfruten y se enamoren de nuestra ciudad. Es un destino colonial muy, muy importante en la historia, la cultura, la arquitectura y la verdad es que a mí me encanta. Yo no me vería haciendo otra cosa que no fueran los recorridos y creo que puedo transmitirle a los turistas algo para que puedan visitar nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Kale, aunque sea ahorita virtual, seguimos compartiendo, seguimos trabajando y pues invitando a la gente que pronto ya pueda venir a visitarnos, ¿no? Actualmente estamos con
con nuestro turismo local, con los mismos morelianos que conozcan nuestro patrimonio, con la gente de aquí de la región que se dé cuenta de esta maravilla y del privilegio que es nacer en el lugar donde se gestó el origen de la idea de la independencia de México, donde actualmente podemos disfrutar de la libertad y todos los beneficios que implica tener un México libre, soberano, y que aquí nuestros hombres de esa época, pues pudieron, hombres y mujeres, pudieran hacer el trabajo necesario para esa insurgencia, ¿no? Pues muchas gracias, Sí, Kale, Pepe. muchas felicidades. No, Y un gracias a gusto que hayas ustedes estado por con invitarme. nosotros. No, al Pues contrario, aquí, muchísimas gracias y gracias a quienes se conectaron también. gracias y pues los invitamos hoy a las 5 de la tarde con la siguiente cápsula de capacitación muy interesante con Paul Beckman. Lo esperamos hoy a las 5 de la tarde. Gracias, Kale. Bonito día. Adiós, Pepe. Bye. Gracias. Bye. Bye.